Bueno, recordando un poco lo que fue el 2003 en Bolivia, octubre del 2003, bueno, todo empezó incluso en febrero, ¿no? Con un intento de impuestazo de Gonzalo Sánchez de Lozada, y luego en octubre del 2003, lo que se conoció como la guerra del gas, que realmente fue un enfrentamiento muy fuerte, un gran levantamiento popular contra bueno, todo lo que había en esa época, ¿no? Contra el neoliberalismo, contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, centralmente, y contra el saqueo que el país vivió durante tanto tiempo. Bueno, hay muchas imágenes de todo este proceso, muy importantes, la experiencia sobre todo, y lo que es importante es ver este tipo de imágenes, ¿no? Ahí lo que se planteaba era no a la venta del gas, industrializar, ¿no? Un gran proceso de este tipo que planteó esta situación, y se planteó el tema de eso, ¿no? El gas no se vende, ¿no? En las calles, en las movilizaciones, en los gritos, y el tema de la nacionalización sin indemnización, ¿no? Era una de las principales reivindicaciones en ese momento, ¿no? Entonces, a 19 años de todo esto, es importante señalar que esto no se cumplió, ¿no? No se cumplió los principales pedidos de octubre. Se planteaba también, por ejemplo, una nueva reforma agraria, que no se hizo, pero centralmente el principal pedido, la principal lucha de lo que fue octubre del 2003 fue la nacionalización de nuestros recursos naturales, centralmente los hidrocarburos, ¿no? Como decía ese grafiti en una calle, también en el interior del país, era la nacionalización sin indemnización, ¿no? De esa misma forma se gestó todo lo que fueron las jornadas de mayo y junio del 2005 también, ¿no? Pero 19 años después, y el gobierno que subió con el apoyo de la mayoría de esta gente, que fue el de Evo Morales inicialmente, de la mayoría de la gente que se movilizó, de la mayoría de los trabajadores del país, pues no hizo eso, ¿no? Todo lo contrario, legalizó la permanencia de las transnacionales en el país y dejó que saqueen todos nuestros recursos. Hoy en día esto es mucho más grave aún, porque ahora se habla de que ya se acabó el gas en el país, ¿no? Y estamos con lo último, ya no está alcanzando siquiera para la exportación, están tratando de encontrar nuevas fuentes de gas, y eso muestra, bueno, lo acertado que fue la sabiduría popular de ese entonces de exigir la nacionalización, y cómo el hecho de que no se haya nacionalizado, que simplemente se les haya subido un poco los impuestos a las transnacionales, bueno, marca la situación actual del país y marca todo lo que se vivió, ¿no? En general, el hecho de que con solo subir los impuestos a los transnacionales, el gobierno pudo tener una bonanza económica y dar algunos bonos, dar algunos beneficios, construir un teleférico, un tren, el gobierno del MAS en general, pero no solucionó los grandes problemas económicos del país, no generó empleos, no solucionó los problemas de educación, no solucionó los problemas de salud. Y eso se lo siente, se lo sigue viviendo. No se logró, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El tema de la gestora. No se volvió al sistema anterior, al sistema de reparto, al sistema solidario, tripartito de la jubilación, donde se permitían jubilaciones dignas. Pues en general se mantuvo durante todo este tiempo una situación sin recursos para el pueblo trabajador del país, ni para salud, ni para educación, ni para jubilaciones. Y eso se hubiera podido lograr si es que realmente se nacionalizaban, en ese caso los hidrocarburos, pero además todos los recursos naturales. El tema de la minería, que hoy en día sigue el saqueo de las transnacionales en minería, como se ve en San Cristóbal, pero también en muchos otros espacios con pequeñas mineras chinas y de otros países que saquean nuestros recursos naturales o empresas privadas. No se avanzó nada en la reforma agraria, en lo que nosotros planteamos hoy en día como una revolución agraria. Las mejores tierras del país siguen en manos de los socios, los que gobernaron con Gonzalo Sánchez de Lozada y en toda la época del neoliberalismo, los que se formaron y se volvieron grandes agroindustriales de la mano de la dictadura de un Banzer, de un García Mesa. Pues ellos siguen siendo hoy en día prácticamente los dueños del país, los que siguen teniendo las mejores leyes a su favor, los que casi no pagan impuestos, los que exportan lo que quieren, los que queman nuestra Amazonía
para sus ganancias, ¿no? Y las transnacionales siguen en el país, han prácticamente explotado todo nuestro gas, todos nuestros recursos de hidrocarburos, siguen explotando nuestra minería, están saqueándolo todo, ¿y qué dejan? Unas migajas, unos centavos. Es por eso que es plenamente vigente y es necesario reivindicar y volver a plantear una y otra vez la necesidad de retomar ese camino de octubre del 2003, ese camino insurreccional del pueblo trabajador que realmente expulse a las transnacionales, recupere los recursos naturales para el país y no se quede ahí, sino que realmente logre poner en pie un gobierno de los trabajadores. Se dio con Evo Morales y compañía, se ve ahora hoy en día con Arce, este tipo de gobiernos no solucionan los problemas del pueblo trabajador. Este tipo de gobiernos, al fin y al cabo, terminan gobernando para los de siempre, para las transnacionales, para la oligarquía, para los grandes empresarios. Necesitamos un verdadero gobierno de los trabajadores que sea el que permita solucionar todos los problemas de los trabajadores, expulse las transnacionales, recupere nuestros hidrocarburos, recupere nuestros recursos naturales, nuestra minería y que realmente pueda industrializarlos, que genere empleo, que solucione los problemas de salud, de educación, de jubilación para todo el país. Y eso es necesario recordarlo. Hoy, bueno, hoy es 16, el día de mañana se recuerda 17 de octubre, el momento en que esta gran insurrección popular logró echar abajo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que se escapó, terminó fugando del país y retomar todo ese camino, ¿no? Retomar toda esa perspectiva del poder de los trabajadores, que así fue, que también en el 2003, como el país estuvo planteado en muchos momentos, en el 85, los años 70, en el 52, bueno, es necesario retomar, sacar las lecciones de todo eso y avanzar hacia una perspectiva de la toma de poder por parte de los trabajadores, de establecer un gobierno de los trabajadores que solucione todos los problemas. Compañeros, si quieren decir algo más sobre estos 19 años del 2003, Eliseo. Sí, Beto, a casi 20 años Casi de 20. aquel hecho tan importante, ¿no? Todavía aquí en el Alto se vive la nostalgia y mañana van a rendir homenaje todavía a la tristeza, ¿no? Habría que decirlo algo muy importante. Los dirigentes de aquel entonces, la dirigencia de la ciudad del Alto, de todos los sectores, ya sea FEJUVE, gremiales, la COD, eran unidos. Se mantenía la unidad monolítica, como llamamos todos los trabajadores. Pero actualmente, para empezar, quiero decir, lamentablemente, todos estos sectores estamos divididos. Tanto el gobierno, el municipio y otros intereses nos han dividido, ¿no? Tanto a la Central Obrera Regional, como también a los gremiales, como también a la FEJUVE más que todo. Porque la FEJUVE es una organización muy importante, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, en este momento, ¿qué recordaremos mañana, no? La agenda del 2003 verdaderamente se ha cumplido, no se ha cumplido, sabemos todos. Y los mismos compañeros del MAS saben que la agenda 2003 no se ha cumplido, ¿no? Están conscientes, no hubo industrialización, no hubo nacionalización, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en este momento que ya está olvidada aquella agenda. Personalmente llamo que aquella agenda ya está olvidado, ya han dejado atrás con ciertos retoques, maquillajes, el gobierno de Evo Morales ya ha hecho olvidar a los salteños. Se ha planteado desde muchos sectores elaborar una nueva agenda, ¿ya? Una nueva agenda y ahí nuevamente el gobierno entra con su agenda 2025 para tratar de desviar esta atención. ¿Y qué se está pensando en este momento? Hay que elaborar, como muchos alteños piensan, una agenda 2030, ¿no? O sea que de aquí a aproximadamente unos 8 años aproximadamente. Pero nuevamente la parte política se va a meterlo también aquello, ¿no? Es muy importante también en este punto destacar, ¿no? En algún momento los Ponchos Rojos, que ahora tienen sus 41 puntos, dijeron y dicen,
Dentro de los 41 puntos está temáticas nacionales, una agenda nacional, pero la mayor parte de los puntos es regional, es sectorial de la provincia de Amazuyir, ¿no? Yo creo que en aquel entonces también ha jugado un papel importante al finado Felipe Quispe el Malco, quien también ha sido uno de los que ha estado vanguardizando esta lucha, ¿no? Al igual que el año 2019, ¿no? Cuando se ha encaramado Áñez y su grupo en el gobierno, ¿no? Entonces, creo que Beto y compañeros, es necesario reflexionarlo, estos aspectos, ¿no? Y pensarlo nuevamente en un eje articulador, algo que nos pueda unificar nuevamente a todo el pueblo boliviano. Y recuerdo todavía cuántas veces hemos bajado en marcha a pie hasta el centro de la ciudad, como también hemos vuelto a subir a pie, porque no había movilidad. Y en los últimos días de aquel 2003 inclusive, se ha unificado el Alto con lo que es zona sur. Ellos subían con marcha y nosotros bajábamos con marcha. Y yo creo que es necesario buscar nuevamente una nueva agenda, porque seguir pensando en esa agenda que no ha sido cumplido, desde mi punto de vista, ya políticamente lo han desechado, y han dicho, no es que lo han desechado, han dicho que hemos cumplido, que se ha cumplido, y así ya, asá, ¿no? Entonces, creo que es necesario aquello y recordamos aquel 2003 y también rendimos homenaje a los caídos de aquel momento, ¿no? Gracias, Beto. Muchas gracias, Eliseo. Miguel, ¿quieres comentar algo más sobre este punto? Sí, bueno, coincido totalmente con las palabras de Eliseo, en el sentido de que nada se cumplió. Lo único que sí, que siempre tenemos que aclarar eso, qué cosa era la agenda de octubre, que no era nada más que una palabra, era propuesta concreta para el desarrollo del país. Y sigue siendo necesario. Obviamente que hay cosas nuevas, ¿no? Pero pulsar a las transnacionales, aunque no tenemos hoy la abundancia de gas que teníamos en 2019, sigue siendo fundamental. Yo siempre recuerdo un diálogo entre Carlos Barrera, que era el segundo de la FEJUVE, y Jaime Solares, donde Carlos Barrera le dijo en público, en un evento que se hizo en La Paz, le dijo: Jaime, yo te dije, había que tomar el poder, y la COP no quiso. Es decir, Jaime Solares no quiso. Jaime miró para otro lado. Pero esa discusión estaba planteada, efectivamente. Lamentablemente, los dirigentes más importantes, bueno, Evo Morales estaba de viaje, no tenía nada que ver con el asunto, pero en el caso de la Central Obrera Boliviana, etcétera, dejaron que el Congreso funcionara y eligiera a Carlos Mesa, que era el vicepresidente. Es decir, la sucesión constitucional, ¿no es cierto? Cuando lo que estaba planteado era justamente el poder para la COP. Y la FEJUVE y la CSUCB, los organismos populares. Esa elección tiene que estar presente, tiene que volver a estar presente en la conciencia de los trabajadores. Así que no tenemos que regalar el poder a gente de la burguesía, ¿no es cierto? En el caso de Carlos Mesa, bueno, era evidente, era el vicepresidente del GONI, ni siquiera era un... y lo apoyó el propio MAS, digamos. Entonces, bueno, como dice Eliseo, se pueden discutir nuevas consignas para la agenda, por ejemplo, el tema hoy de la defensa de los bosques, la defensa ambiental, todo eso está como cosas relativamente nuevas, el tema de la minería del oro,
en esa época no era relevante. Pero los temas centrales, que es la expulsión de las transnacionales y el gobierno de los trabajadores, en el caso de la Agenda de Octubre, la expulsión de las transnacionales estaba claramente planteada, sigue estando presente, sigue siendo una necesidad. Ya no serán solamente algunas transnacionales europeas, y están ahora las chinas, hay otras transnacionales, pero sigue siendo una necesidad expulsarlas y controlar nuestras riquezas naturales y lo que producen los trabajadores en Bolivia. Muy bien, Miguel. No, una cosa que me parece muy importante a propósito de lo que recordaste, ¿no? De ese planteamiento, ¿por qué la COP no tomó el poder en el 2003, ¿no? Nos dijo varias cosas de eso, ¿no? Pero una cosa importante que se dijo es de que no había partido, ¿no? Los trabajadores no tenían su partido. Bueno, tardó la COP, entre idas y venidas, 10 años en llamar a un congreso para formar el Partido de los Trabajadores. Se formó el Partido de los Trabajadores y eso hizo tambalear al gobierno, que vio cómo eliminarlo de una vez, de una forma u otra, ¿no? Hoy que se habla del doble aguinaldo, igual el gobierno dio el doble aguinaldo para dar algo a los trabajadores para que, bueno, acepten ir con el gobierno en lugar del PT, digamos, en lugar del Partido de los Trabajadores, ¿no? Al mismo tiempo que una represión brutal, ¿no? Con un montón de compañeros encarcelados. Un poco lo que están viviendo los compañeros de los Yungas, esa vez se vivía por parte del movimiento obrero, ¿no? Y de la gente que estaba alrededor del Partido de los Trabajadores, ¿no? Y bueno, y hoy en día sigue planteada la necesidad de esa tarea, ¿no? De construir el Partido de los Trabajadores. Estamos acá dando la pelea, algunos compañeros que hemos sido firmes, digamos, con ese objetivo, pero es necesario que recuperar, que más compañeros se sumen, que demos la pelea por ese Partido de los Trabajadores, que realmente se plantee lo que quedó inconcluso en el 2003, ¿no? La expulsión de las transnacionales, recuperar nuestros recursos naturales y centralmente, ¿no? Un gobierno de los trabajadores, ¿no? Necesitamos un partido de los trabajadores para obtener, lograr y construir un gobierno de los trabajadores que después construye el socialismo, ¿no? Que ese es el objetivo general de los trabajadores en el país, ¿no? Y esa es justamente una alternativa frente a todo lo que es, bueno, todo ese circo que es el MAS, ahora con sus peleas, con su pugna política, y toda la oposición de derecha, que no se diferencia en gran cosa de lo del MAS, ¿no? Un poquito peor quizás, pero ahí muy similar. Y justamente frente a todo eso, y más aún viendo toda la pugna que hay en el MAS, que no es pugna por programa, no es pugna por, no sé, por tal proyecto, tal programa, tal punto de discusión para industrializar, para solucionar los problemas del país, pura pelea de pegas entre Arce, Evo, Choquehuanca, pura pelea de espacios de poder. Frente a todo eso, realmente es necesario que los trabajadores pongamos en pie nuestra alternativa, una alternativa de izquierda frente al MAS, frente a toda la derecha, una alternativa de los trabajadores. Y ese llamado, recordando en 2003, a construir ese Partido de los Trabajadores, construir nuestro Partido de los Trabajadores para un gobierno de los trabajadores. Muy bien. Bueno, de esta forma,